Para nosotros tendremos que tener en cuenta que el agua es un componente mayoritario en los alimentos. En ella se realizan reacciones bioquímicas. La importancia, según sus propiedades, es su capacidad de disolver distintas sustancias. Por lo tanto, en la naturaleza como en el laboratorio, la mayor parte de las reacciones químicas ocurren entre sustancias disueltas en el agua. Es decir, estamos hablando de soluciones, donde participan un soluto y un solvente. El agua es considerado uno de los solventes más importantes en la naturaleza. El agua es un compuesto químico. Está formado por la unión de dos átomos de hidrógeno a un átomo de oxígeno. Es una molécula dipolar, ya que posee una región electronegativa representada por el oxígeno y otra electropositiva representada por los dos hidrógenos que están unidos a este oxígeno. El enlace por el cual están unidos se denomina enlace covalente. El agua también representa una de las estructuras químicas importantes. Forma lo denominado puente de hidrógeno entre un átomo de oxígeno, ¿sí?, y otro átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. El puente hidrógeno es una forma de enlace y se produce a partir de la atracción que existe entre los átomos hidrógeno y un átomo, en este caso, de oxígeno, que lleva la carga negativa. Hay una interacción dipolo-dipolo, o sea que se vincula el polo positivo de una molécula, en este caso el hidrógeno, con el polo negativo de otra molécula, que es el oxígeno. Así, el agua forma el enlace puente hidrógeno. La elaboración de productos alimenticios, tanto sean deshidratados, concentrados o congelados, ¿sí?, debemos tener en cuenta la influencia del agua. Hay que conocer la forma en que se comporta el agua para poder evitar posibles daños y poder lograr una excelencia en los productos. Por supuesto que el agua influye en la calidad del alimento, pero nos permite explicar el efecto de congelación, qué es un alimento deshidratado, ¿sí?, cómo podemos alargar la vida útil de ese alimento, cómo podemos inhibir el crecimiento de los microorganismos, y también hay que tener en cuenta desde una mirada química que vamos a tener una gran cantidad de reacciones que se van a llevar a cabo, ¿sí?, en contacto con el agua y otros componentes. Entonces, en la gráfica que se presenta, tenemos dos ejes: presión versus la temperatura. En esta gráfica se describen los estados del agua, tanto sólido, líquido y vapor. Si tomamos la presión con el valor 1 y la temperatura a valor 0, vamos a obtener el punto en donde el agua pasa de estado líquido a estado sólido, o sea, hielo. Para los valores de presión 1, pero con una temperatura de 100 grados centígrados, vamos a tener el pasaje del estado líquido al estado vapor de agua. Por lo tanto, este gráfico me permite entender el comportamiento del agua según estas dos variables, presión y temperatura. Como un pequeño ejemplo o ejercicio, vamos a tomar un valor alto de presión y un valor bajo de temperatura, menos de 0, ¿sí?
En ese rango lo que vamos a tener es el pasaje de hielo, o sea, del estado sólido al estado vapor. Si nosotros recordamos, un proceso de conservación importante en los alimentos es la liofilización, que es extraer agua de un alimento a grandes presiones y muy bajas temperaturas. Vamos a considerar a los alimentos como un grupo de componentes, diferentes componentes o elementos disueltos en un solvente. Por lo tanto, vamos a hablar o a tener la concepción de que estamos hablando de soluciones. Vamos a hacer referencia que la actividad acuosa, ¿sí?, va a tener en cuenta toda el agua que contiene este alimento, esté en distintas reacciones químicas, ¿sí? o sea, está relacionado con lípidos, con proteínas, con hidratos de carbono. Inclusive el agua que va a estar disponible para otras reacciones. La actividad del agua determina el grado de interacción del agua con otros constituyentes de los alimentos. Y también nos indica en forma indirecta la disponibilidad para diferentes reacciones. En términos de definición, vamos a decir que la actividad acuosa se define como una medida de la cantidad del agua disponible en el alimento. Está dada por es un valor que surge de una fórmula que es la presión de vapor de agua en solución en el alimento dividido la presión del agua pura a la misma temperatura. Y esto nos da una escala numérica que va de 0 a 1. La importancia de los valores de la actividad acuosa en su escala que va de 0 a 1 radica en entender que los valores que se acercan a 0 van a representar a los alimentos que tienen mayor vida útil. Por ejemplo, los alimentos más secos. En contraparte, los valores de actividad acuosa que se acercan a 1 van a representar a los alimentos más precederos. Por lo tanto, tienen menos vida útil. Ahora ya sabemos que la actividad acuosa representa los valores de la cantidad de agua que hay en un alimento. Pero también podemos saber qué tipo de agua hay. Si vamos más profundo, ¿sí?, vamos a definir como agua ligada al agua que está fuertemente unida a otros solutos del alimento. Por lo tanto, es muy difícil de eliminarla. También se la denomina monocapa o agua monocapa. Se encuentra en todos los alimentos y generalmente está ligada o enlazada a las proteínas o a hidratos de carbono. Esta agua, por ejemplo, no se congela a menos 20 grados centígrados. Y la capacidad solvente que tiene es nula. Por otro lado, vamos a definir agua débilmente ligada a un agua multicapa, que ocupa un 5% generalmente del cuerpo del alimento. En parte es deshidratable y también puede iniciar algunos procesos de reacciones químicas con la función de solvente. Por último, el agua libre. Esta agua se une por fuerza de capilaridad. También se puede retener esta agua en el alimento, pero está influido por el pH y también por las sales. Si se congela,
tiene una alta capacidad de solvente, o sea que puede reaccionar o favorecer reacciones químicas. Y el agua libre, también llamada agua congelable o agua capilar, va a ser el agua que se volatiliza fácilmente. O sea, la puedo extraer del alimento fácilmente. Se pierde durante el calentamiento y es la primera agua que se va a congelar cuando aplicamos tecnología de frío. También podemos apreciar tres zonas hipotéticas en las que se puede dividir el agua contenida en un producto. Iniciamos la descripción de esta gráfica teniendo en cuenta la escala de valores de la actividad acuoso que va de 0 a 1. Si tomamos la zona cercana al valor 1, la denominaremos zona 3. Esta zona es considerada para el agua libre. Se encuentra en macrocapilares y forma parte de las soluciones, o sea que el agua disuelve a sustancias de bajo peso molecular. Es la más abundante, es la que se puede congelar y la que se puede evaporar. Y cuando la eliminamos, podemos reducir el valor de la actividad acuosa a 0.8. En este valor inicia la zona 2. Aquí el agua se localiza en diferentes capas más estructuradas y en microcapilares. Ya es más difícil de eliminarla. Pero si logramos eliminar, el valor se puede reducir a 0.25 en la escala de la actividad acuosa. Esta fracción o esta zona corresponde al agua que hemos denominado anteriormente ligada. La zona que nos resta describir es la denominada zona 1. Y acá es equivalente a la capa monomolecular y es la más difícil de eliminar en los procesos comerciales de secado. Se puede reducir parcialmente los valores en la deshidratación, pero no es recomendable porque hay un elevado gasto de energía y también podemos dañar el alimento. Esta gráfica también corresponde a la velocidad de alteración de los alimentos. Es la misma que la anterior, con la salvedad que a esta gráfica se le han agregado los nombres en las distintas curvas. O sea que los diferentes procesos de alteración en los alimentos ¿sí? Están representados por las curvas que ahora ya tienen nombre. Por ejemplo, oxidación de lípidos, bardeamiento no enzimático, hidrólisis no enzimática, enzimas, moho, levaduras, bacterias. Como ustedes pueden observar, muchas de las reacciones de los microorganismos están dadas en valores que van de 0.7 a 1. Por lo tanto, son valores cercanos a 1, a una mayor cantidad acuosa y representa a los grupos de alimentos que son precederos. Como ya habíamos mencionado, los valores que se acercan a 0, ¿sí? No vemos una actividad importante de reacciones que vayan alterando los alimentos. Es por eso que estos alimentos duran mucho tiempo. Un ejemplo que podemos dar es la vida útil de la harina en contra de la vida útil de un pescado, por ejemplo. Ambos con valores muy distintos en la actividad acuosa. Una breve reflexión para este tema. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.